Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracias por estar allí, amados oyentes, sintonizando a Dinámica 92.9 FM y tu programa Conectados al Camino. Dinámica 92.9 FM, única, refrescante y edificante. Gracias a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Estaremos acompañándoles. Quien les habla, José Luis Coello Mendoza. La gloria y la honra para ti, mi Señor. Ya aquí en la cabina, como siempre, listos para iniciar este caminar junto a Jesús. Vamos a acercarnos a Él con la oración Nos Conecta. Bendito Señor, gracias por un día más de vida que nos regalas. Eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Gracias porque no nos pagas como realmente merecemos, sino por misericordia y por tu gracia. En el día de hoy, en tus manos encomendamos nuestras almas, Señor. Ayúdanos a honrarte en nuestra debilidad. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu servicio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. Bueno, vamos seguidamente a una frase, una reflexión. Dios nos guía mediante el estudio diligente de su palabra y la proclamación del mensaje apostólico que ella contiene. Amados oyentes, muchas personas buscan hoy que Dios les guíe a través de sueños, visiones u otras fuentes extrabíblicas de revelación. Sin embargo, hoy en día el Espíritu Santo no guía a la iglesia a la verdad por medio de estos medios. Él guía mediante el estudio diligente y la proclamación del mensaje apostólico registrado en la Sagrada Escritura. Procuremos que Dios nos guíe concediéndonos la sabiduría a través de su palabra. Estamos en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Vamos a iniciar nuestra sección Grandes Temas con la primera parte de una serie súper interesante, muy interesante, para que estemos atentos, amados oyentes. El título de la serie, Las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Es un tema interesante que, como todos los que producimos para llevárselos a ustedes a través de Conectados al Camino, pues está regido por la palabra, son totalmente bíblicos. Vamos a iniciar hoy con un tema dentro de esta serie que se titula El mensaje central a las iglesias. Y para conversar sobre esto tenemos como invitado a nuestro hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Pastor, agradecido una vez más de que nos acompañe acá en Conectados al Camino. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hermano. Gracias una vez más por la invitación y este espacio que nos permite ahondar en las Escrituras y que podamos ser edificados en ellas. Rápidamente, pastor, el mensaje central a las iglesias es el tema que nos va a ocupar hoy. Sin embargo, me gustaría, pastor, que usted pudiera orientar un poco a la audiencia con respecto a un libro fascinante, un libro que habla que es misterioso, que tiene mucha simbología. Háblenos un poco del libro Apocalipsis, que contiene justamente todo lo que vamos a hablar en estos 3 días. Bueno, sí, el libro de Apocalipsis es uno de los más controvertidos, de los más malentendidos, objetados, incomprendidos por muchos cristianos, lamentablemente. Pero el problema no es tanto que a las personas le dan miedo leerlo simplemente porque no entienden o no buscan comprender. El punto es que descuidan la lectura de este libro, por ejemplo. Eso es lo peor que hay. Note, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, nos habla de que es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. La palabra revelación es la palabra apocalipsis, que significa revelar o descubrir, quitar, correr el velo para que se deje ver claramente algo que estaba oculto. Entonces, hoy en día parece que este libro
en vez de llamarse Apocalipsis o revelación, lo llaman ocultismo en la práctica, porque piensan que es simplemente un libro que, bueno, aparte de los 65 libros, bueno, este es un libro aparte de la Biblia, y entonces es como muy enigmático para el pueblo de Dios, y entonces piensan que es solamente para los eruditos o para las personas muy, muy iluminadas, los estudiosos, pero no. Dice que es una manifestación, una revelación de Jesucristo, dice, para sus siervos. Es decir, es para nosotros, es un mensaje para nosotros, para las iglesias de ese momento del siglo I, como para nosotros en el siglo XXI. Al final, en el versículo 3 del capítulo 1 también, versículo 3 del capítulo 1, mire lo que se pierden las personas por descuidar la lectura o buscar comprender realmente lo que es este libro de Apocalipsis. Versículo 3 del capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nos perdemos como creyentes de una bienaventuranza, una bendición especial solamente por estar expuesto a la lectura sistemática de este libro y a la búsqueda de comprender este libro. Como dije al principio, no es un libro aparte de los 65 que están en el canon bíblico. Muchos se desvían o no pueden comprender lo que es la interpretación de este libro simplemente por todas estas simbologías, imágenes, que simplemente debemos buscar su interpretación a la luz de lo que estas imágenes ya se habían dado en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Así que el Apocalipsis, para interpretar, para entender bien o lo mejor, lo más preciso posible, debemos tener en cuenta el Antiguo Testamento en nuestra mente. Muchas de las imágenes, muchas de las referencias que están allí, la encontramos en el Antiguo Testamento. Así que el ejercicio para poder entender esto, y es una revelación una vez más, es que el Señor quiere que lo entendamos. El Señor no es malo, no es malvado. Nos da un código para hacernos perder en el camino. No es así. El Señor es bueno, así que Él quiere comunicarse y se ha dado este mensaje para todos los creyentes de todos los tiempos. Solamente que es un mensaje en un género literario muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El género literario se llama apocalíptico, precisamente porque son símbolos, imágenes, visiones, referencias que tienen que ver con algo que ocurrió en el pasado, que ahora también está anunciando un evento en el futuro. Pero Apocalipsis no solamente revela el futuro, de hecho, lo que se revela en el futuro está básicamente en el capítulo 21 y 22. De resto, está anunciando lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo por medio de simbologías e imágenes que el Señor nos da, y todo para que nosotros podamos tener confianza y valentía para enfrentar nuestro camino para la gloria de Dios. Pastor, símbolos, imágenes, visiones, referencias, esperanza resume este libro, ¿cierto? Así es. Una vez le preguntaron a un señor que estaba leyendo el Apocalipsis y un pastor le dijo, ¿tú entiendes lo que lees? Y el viejito, una persona anciana, él le dice, mire, yo solamente entiendo una sola cosa, que nosotros somos los que ganamos al final. Entonces, eso es, el libro de Apocalipsis, sí, es un poquito difícil, no estamos diciendo que no lo sea, pero sí tenemos la oportunidad de entender por lo menos el mensaje central. Es un ánimo para que podamos vencer, y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. Continuamos con la sección Grandes Temas. Hoy nos ocupa la serie Las Iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Nuestro tema de conversación, el mensaje central a las iglesias. Pastor, enfóquenos un poco sobre este mensaje central a las iglesias en el Apocalipsis. Bien, una de las primeras secciones, la primera sección de Apocalipsis es una sección introductoria. Eso incluye
no solamente el capítulo 1, sino capítulo 2 y 3. ¿Por qué decimos que es una sección introductoria? Porque obviamente la forma de redacción es muy diferente a lo que encontramos a partir del capítulo 4 hasta el 22. Es un poquito más entendible para nuestro lenguaje. Entendemos que está escribiéndole o está diciéndole un mensaje a unas iglesias. Y a partir del capítulo 4 hasta el final es el mensaje a esas mismas iglesias, pero de forma general. Explico. Hay 7 mensajes, hay 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo le da una revelación por medio de Juan, y son mensajes particulares. Ellos están teniendo situaciones en particular, específicas, de tal manera que el Señor Jesucristo atiende a esas cosas particulares. Pero a partir del capítulo 4 es un mensaje para ellas mismas, pero de forma general, para que todas tengan un panorama del mundo espiritual, de cómo el Señor está en el trono. Note, por ejemplo, luego que le habla a la última de las iglesias, la Odisea, en el capítulo 3, viene el capítulo 4 que dice el versículo 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, no está dándole simplemente un vistazo del futuro, sino que le está dando un vistazo de cómo Dios está viendo el presente de esas iglesias, pero para que ellas vean, que se pongan a la par de Dios, cómo Dios está viendo la situación. Ellos están viviendo el sufrimiento, están experimentando en carne propia algunas adversidades, algunos problemas, pero ahora Dios quiere que ellos vean desde el punto de vista de Él. Entonces ahí vamos a ver al Señor reinando, todos les están adorando, y va a narrar la historia bíblica de forma cíclica en todos los capítulos de Apocalipsis, desde el comienzo de la creación hasta el final, luego desde la venida del Señor Jesucristo hasta el final, y así, es algo cíclico, pero eso no es mi tema en la mañana de hoy, así que no me voy a enfocar tanto allí. Lo que sí me voy a enfocar es las características que tenemos en lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3, que corresponde a las 7 iglesias. La primera característica que quiero compartir es que estos son mensajes, no son cartas, no son epístolas, son sermones de Cristo, mensajes directos de Cristo para estas iglesias. Decimos que son sermones por 2 razones en particular. En primer lugar, la forma en cómo se estructuran estos mensajes no tienen la misma estructura que vemos en una carta. No hay un remitente, no hay un saludo, no hay un cuerpo, ni hay una despedida en el mensaje. Simplemente escríbele al ángel esto, y el mensaje es de forma directa, como decimos, sin anestesia, es de forma inmediata. Eso por un lado. Y en segundo lugar, no pueden ser cartas, no pueden ser epístolas, porque una carta presupone que alguien está lejos. Si alguien está lejos, entonces envía una comunicación por un mensajero simplemente y hace una formalidad para dar el mensaje. Aquí no hay ese tipo de formalidad porque el Señor Jesucristo está en medio de las iglesias. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 1, del 12 al 13, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahí sigue describiendo al Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 nos dice que son los candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que es una imagen que se le está dando a Juan, que se le está diciendo: yo estoy en medio de las iglesias, yo estoy allí con ustedes. Así que no es que el Señor se entera por algún mensajero, sino que Él está viendo
absolutamente todo lo que está ocurriendo, todas las cosas buenas que ocurren en la iglesia y todas las cosas que no ocurren bien. Por eso es que en cada una de las iglesias hay una frase que retumba siempre. Dice, yo conozco tus obras. En todas las iglesias, en la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, la frase que siempre se repite, yo conozco tus obras, no porque se lo han informado, sino porque el Señor está allí. Así que cuando nosotros estamos en la iglesia, el Señor está en medio de la iglesia. Por eso es que debemos tener tanta reverencia y respeto en el momento en que estamos congregados. Ese es el primero. Segunda característica, el número 7. En el Apocalipsis, los números tienen una relevancia que es importante, significativa. El número 7 siempre significa número de plenitud, de totalidad. Si nosotros preguntamos, ¿por qué el Señor Jesucristo le manda el mensaje a las 7 iglesias? ¿Será que no había otras iglesias en ese momento? El Señor Jesucristo es intencional en hablar de las 7 iglesias porque el número 7 significa plenitud. Así que estas son iglesias representativas de todas las iglesias que han existido y que existen y que existirán en algún momento, de características que puedan tener iglesias, incluso características que puedan tener cristianos en su vida particular. Así que estos son mensajes que tienen que ver para todas, ¿verdad? Los días de la creación son 7 días de creación, así que es un número completo. Así que estos mensajes no simplemente son para estas iglesias, 7 iglesias, sino para todas las iglesias. Así que nosotros podemos aprender mucho de ello. Y la última característica importante aquí es la estructura interna que ellas tienen. En todas, Cristo se presenta con algo relevante para la situación de ellos mismos. Hay una palabra de exhortación, de condenación, porque hay algunas que estaban fallando. Hay otras 2 que no estaban fallando en nada, sino que pero en todas hay exhortación a vencer. El que venciere y el que venciere. Eso lo podemos tocar en la última parte. ¿Qué significa ese vencer? Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana con un tema interesante que comenzamos con la serie Las Iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. El tema que nos ocupa hoy, el mensaje central a las iglesias. Vamos de inmediato a recomendar el libro de la semana. Vamos a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título La sana doctrina, cómo crece una iglesia en el amor y en la santidad de Dios. Su autor, Bobby Jamieson. Sea lo que sea que venga a tu mente, este libro no solo te convencerá de que la sana doctrina es vital para vivir una vida piadosa, sino que también te explicará el papel esencial de la teología en la vida de una iglesia sana. Al fin y al cabo, pensar correctamente acerca de Dios afecta todo, desde ser guiados en asuntos prácticos hasta crecer como iglesia en unidad y testimonio. Este breve y ameno libro muestra cómo la buena teología bíblica lleva a la transformación, a la vida y al gozo. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Recuerda que este libro lo puedes obtener de forma digital. Solo tienes que acercarte al canal de Telegram Conectados al Camino y allí dispondrá de este libro, que es un obsequio de Librería Legado Reformado Venezuela y de tu programa Conectados al Camino. Como siempre les decimos, tengamos en cuenta la muy acertada recomendación que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino, el tema que estamos desarrollando, el mensaje central de la iglesia, el primero de la serie, Las Iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Nuestro invitado, el pastor David Araujo, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Gracias por acompañarnos en esta semana. Pastor, vamos a estar acá todavía el día de mañana y el miércoles. Sin embargo, el tema de hoy quisiera dejarlo ya preparado para que mañana podamos atacar esos mensajes que les dio a las buenas iglesias
y a las iglesias no tan buenas, por decirlo de alguna manera. Así es. Bueno, vamos entonces a terminar descubriendo cuál es el mensaje central a estas 7 iglesias, que son iglesias que nos representan en todos los tiempos, a todas las iglesias. Cualquiera puede asumir que la palabra vencer, y realmente es así, la palabra vencer allí es clave para entender todo esto. Siempre se le llama a cada iglesia a que venza. Vence y te daré esto, vence y te daré aquello, vence y te daré lo otro. La palabra vencer se deriva de la palabra Nike, o lo que nosotros conocemos como aquella ninfa griega, de que coronaba a los que terminaban una carrera, ¿sí? Entonces el competidor se esforzaba en esa carrera, terminaba su maratón o su carrera de relevos en la antigüedad, en la época griega, y la concepción griega era que esta ninfa venía por parte de Zeus para coronar al campeón. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Ahora, esa misma imagen es lo que el Señor les dice a las iglesias: corran para alcanzar el premio. Eso es lo que significa vencer. Cada una de estas iglesias tenían una situación en particular, de los cuales ellos tenían que correr la buena carrera para alcanzar el premio de vencer en esas dificultades. Es decir, cada una de estas iglesias tenían dificultades diferentes, así que cada una de estas iglesias tenían una carrera diferente, pero al final el premio era el mismo. ¿Cuál era el premio? Dios mismo. Y es un premio que el Señor lo da de pura gracia. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos demanda a ser fieles y leales al Señor. Es una demanda natural, es una demanda lógica, porque hemos sido creados por Dios y salvos por su gracia. Pero el Señor se complace en darnos un ánimo más en esta carrera cristiana. Y ese ánimo es: vence cada dificultad particular que tú tengas para que seas fiel a mí en medio de cualquier situación que estés pasando, porque me vas a alcanzar a mí. Yo soy el premio. Eso es básicamente lo vamos a ver en estos 2 días. Vamos a ver cuál es el premio que se le está ofreciendo a cada una de estas iglesias, y nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con estar en la presencia de Dios eternamente. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en el versículo 4, en el anterior, 1 de Juan 5, 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que Apocalipsis no está desconectado del resto de lo que enseñan las Escrituras. Vencer al mundo es acabar la buena carrera, la batalla, como dijo el apóstol Pablo. Él acabó su propia carrera. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que eso de vencer, vence, es mantente fiel al Señor a pesar de cualquier circunstancia, cualquier experiencia que puedas tener y que te pueda inhabilitar o desanimar, debilitar. Mantente fiel al Señor. Ese es vence al mundo con la fe en el Señor Jesucristo. Pero eso no debe estar desconectado de la estructura general que tienen estas iglesias, porque esto de vencer, hay un contexto allí también. Permíteme rematar en esta última parte. Hay una estructura general entre las 7 iglesias, una estructura retórica que se llama el quiasmo. El quiasmo es la noción, es una figura literaria, ¿verdad?, para hablar un paralelismo cruzado, le llaman los expertos, ¿no? Un paralelismo cruzado. Hay una simetría entre el primer mensaje y el último mensaje. Hay una simetría también entre el segundo mensaje y el penúltimo mensaje, y así van hasta que hay un mensaje central. Le explico. Tenemos 7 iglesias. Hay 7 iglesias. Bueno, de hecho, permítame rápidamente decirles cómo es un quiasmo en las Escrituras. Rápidamente, en Salmo
67 es muy fácil ver un quiasmo allí y era muy natural para los judíos el quiasmo. Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. He leído los primeros 3 versículos. El primer versículo habla de la misericordia, de la bendición de Dios. El segundo versículo habla de conocer a Dios, de que todas las naciones lo conozcan. Y el tercer versículo dice, te alaben los pueblos. Luego está el versículo 4, alégrense y gócense en las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. El versículo 5 es el mismo. Se repite el versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el versículo 6 corresponde al versículo 2, que tiene que ver con el conocimiento de Dios en la tierra. La tierra dará su fruto, nos bendecirá a Dios, el Dios nuestro. Y el versículo 7 corresponde al versículo 1. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, hablando de la bendición de Dios. Entonces, eso es un quiasmo, es como una B. El primer mensaje corresponde al último, el segundo al penúltimo, y así va hasta que tiene un mensaje central. Lo mismo ocurre en la estructura general de las 7 iglesias. Esa estructura, rápidamente. Éfeso, su condición era tan mala como la iglesia de la Odisea. Eso lo vamos a ver. Esmirna tenía la misma condición de Filadelfia. Ambas eran fieles, a ninguna se le da reprensión. Luego tenemos a Pérgamo y a Sardis, que era una situación de mucho compromiso con el mundo. Ambas tenían ese problema. Pero el mensaje central está en Tiatira. Y el versículo central del mensaje en Tiatira es Apocalipsis 2:23. Y este es el mensaje que da el contexto de vencer. 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué vencer? ¿Por qué ese ánimo de vencer? Porque el Señor está con nosotros, nos conoce y nos va a recompensar según nuestras obras. No es una salvación por obras. Ojo, no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de que las obras, lo que tú demuestras, está evidenciando realmente dónde está tu fe. Eso es el mensaje. Así que el capítulo 2, versículo 23 es el mensaje central a todas las iglesias para que venzan. ¿Cuál es? Yo soy el que los escudriño, yo conozco verdaderamente tu corazón, yo conozco lo que está pasando y yo te voy a recompensar, justamente. Vencer, muchas gracias, pastor. Vencer, las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer, que no es más que ser fiel al Señor. Gracias por acompañarnos hoy y mañana los esperamos, mañana martes y el próximo miércoles. Nos despedimos para la gloria de Dios. Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello, quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.